Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. El primer mundial realizado en Uruguay en 1930 fue el único de la historia donde las selecciones fueron invitadas sin haber pasado por un proceso previo de clasificación. A partir del mundial de 1934 se fue organizando las clasificatorias por cada continente. Al principio no existía mucho orden en esa fase previa, pero conforme fueron pasando los años se fue estandarizando. En el caso de Conmebol, por ejemplo, entre los mundiales de Italia 1934 y Suiza 1954, no hubo un orden claro en las clasificatorias y no participaban en pleno las 10 selecciones del continente. Entre los mundiales de Suecia 1958 e Italia 1990, las 10 selecciones se dividieron en 3 grupos donde cada uno otorgaba un cupo directo y otro para repechaje. Para Estados Unidos 94 se dividieron en 2 grupos y solo desde las clasificatorias para el Mundial de Francia 1998, el formato de Conmebol fue el que debió ser desde el principio. Un único grupo donde se enfrentaban todos contra todos, donde los primeros lugares tenían cupo directo al Mundial. Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo. Mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos para aplastar a tus rivales. Regístrate siguiendo el link que te dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. Invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante buena, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Además, si eres de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay o Paraguay, podrás ver gratis en directo todos los partidos de la Bundesliga. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo un enlace de descarga gratuita. En este video los invito para que veamos las peores campañas en las clasificatorias al Mundial de las 10 selecciones de Conmebol desde las previas al Mundial de Francia 1998, que como vimos anteriormente fue la primera en el formato actual. Es decir, solo tendremos en cuenta las clasificatorias a los últimos 6 mundiales, que han sido las que se han disputado de la misma manera. Tendremos en cuenta los puntos, los goles a favor, goles en contra, diferencia de gol, la mayor goleada que sufrieron y las ordenaremos en un ranking. Empezando por las que a pesar de hacer una mala clasificatoria lograron el cupo al mundial y finalizaremos con las peores campañas. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. La Canariña ha sido la única selección sudamericana que ha estado ausente en 2 de las últimas 6 clasificatorias a los mundiales. Para 1998, según el reglamento de la época, por ser la vigente campeona del mundo, tenía el cupo asegurado. Y para 2014, por ser país organizador, tampoco tuvo que disputarla. Para los demás 4 mundiales, su peor campaña fue para el de Corea y Japón 2002. Ocupó la tercera posición sumando 30 puntos, producto de 9 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Marcó 31 goles y recibió 17, quedando con una diferencia de más 14. Su más dura derrota fue de visita frente a Chile, donde cayó 3-0, con goles de Fabián Stay, el Bambán Zamorano y el Matador Salas. A pesar de que esta fue la peor campaña, se clasificó de forma directa al Mundial, y su peor puesto durante la competición fue la 5ª posición, la cual ocupó en 2 ocasiones, después de la primera y la 4ª jornada. En esta campaña, el entrenador Emerson Leao fue despedido a falta de 5 jornadas, momento donde fue contratado Luis Felipe Scolari. Paradójicamente, la peor campaña que hizo Brasil para los últimos 6 mundiales fue donde terminó ganando la Copa del Mundo. La Argentina al lado de Brasil son las únicas 2 selecciones del continente que han asistido a los últimos 6 mundiales. A pesar de esto, la selección albiceleste ha tenido 2 campañas donde estuvo a punto de quedar por fuera de la cita orbital, para los mundiales del 2010 y 2018, donde de forma coincidente sumó los mismos puntos y tuvo la misma diferencia de gol.
Para efectos del presente video, tomaremos la campaña donde quedó peor ubicada, para el Mundial de Sudáfrica 2010. En esa campaña ocupó la cuarta posición con 28 puntos, producto de 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Anotó 23 goles y recibió 20, quedando con una diferencia de +3. Su más dura derrota fue frente a la selección de Bolivia, aquel 6-1 en La Paz, con goles de Martins, Torrico, Da Rosa y hat-trick de Botero. A pesar de esta regular campaña, la Argentina se clasificó de forma directa al Mundial. Durante la competición, su peor posición fue la quinta, la cual ocupó en la antepenúltima jornada. Después de la jornada 10, con una derrota a domicilio frente a Chile, el entrenador Alfio Basile renunció a su puesto y en su reemplazo llegó Diego Armando Maradona, con quien finalmente lograron el cupo directo e hicieron un mundial discreto, llegando a los cuartos de final, donde fueron eliminados por la selección alemana 4-0. De los últimos 6 mundiales, la selección colombiana ha asistido a 3. Entre 2002 y 2010 estuvo ausente de la cita orbital, pero en esas 3 clasificatorias estuvo muy cerca por lo menos del puesto de repechaje. Para Japón y Corea estuvo a un gol de diferencia, y para Alemania y Sudáfrica estuvo a un solo punto. De esas 3, su peor campaña fue la previa al Mundial en territorio africano en 2010, donde ocupó la casilla séptima con 23 puntos, producto de 6 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Marcó 14 goles y le convirtieron 18, quedando con una diferencia de gol de -4. Su peor partido de esa campaña fue ante la selección chilena, con la que cayó de visita 4-0, con goles de Jara, Suazo, Fuentes y Matías Fernández. Durante la competición, la peor ubicación de la selección cafetera fue en la 8ª posición, la cual ocupó después de las jornadas 13, 16 y 17. Este proceso inició con Jorge Luis Pinto, pero debido a los malos resultados fue despedido precisamente tras dicha goleada ante Chile en la jornada 8. Posterior, Eduardo Lara asumió el mando, pero tampoco pudo enderezar el rumbo. La selección uruguaya ha participado en 4 de los últimos 6 mundiales. De esos 4, a 3 asistió por la vía del repechaje, y en los 2 que quedó por fuera, para el 2006 asistió al repechaje, pero lo perdió a penaltis frente a la selección de Australia. Y del que nos ocuparemos en este video fue para el Mundial de Francia 98, donde hizo su peor campaña. Ocuparon la 7ª posición con 21 puntos, producto de 6 victorias, 3 empates y 7 derrotas. Marcaron 18 goles y les hicieron 21, consiguiendo una diferencia de gol de -3. En este proceso clasificatorio debemos hacer la anotación de que disputaron 2 partidos menos debido a que Brasil no participó. La mayor goleada que sufrió Uruguay en esa campaña fue de visita ante la selección ecuatoriana, con la que perdió 4-0, con goles de Aguinaga, Chalá y doblete del Team Delgado. Durante la competición, la peor ubicación de la selección charrúa fue la posición 8ª, la cual ocupó entre las fechas 13 y 16. Aquel proceso lo inició el entrenador Héctor Núñez, pero en la 6ª jornada, tras una derrota a domicilio frente a Chile, fue despedido. En su reemplazo llegó Juan Auchaín, que tampoco pudo enderezar el camino, y fue despedido en la jornada 12ª tras un empate de local ante Colombia. A su vez, fue reemplazado por Roque Máspoli, quien finalizó sin éxito ese proceso clasificatorio. Las únicas 3 participaciones a mundiales de la selección ecuatoriana ha sido en los 22 años que estamos analizando en este video. Para Francia 98 estuvieron a 4 puntos de la clasificación directa, y para Sudáfrica en 2010 les faltó un punto para el repechaje. Su peor campaña fue para el Mundial de Rusia 2018, donde tampoco desentonó del todo. Ocupó la 8ª posición con 20 puntos, producto de 6 victorias, 2 empates y 10 derrotas, marcando 26 goles y recibiendo 29, teniendo una diferencia de gol de -3. La peor derrota que sufrió en esa campaña fue de local frente a la Canariña, donde perdieron 3-0, con goles de Neymar y doblete de Gabriel Jesús. Durante la competición, la peor ubicación de la selección ecuatoriana fue en la que finalizó, el puesto 8º, en el cual estuvo en las últimas 4 jornadas. Aquel proceso estuvo bajo el mando del entrenador argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros, el cual fue despedido a 2 jornadas de finalizar la competición.
La selección peruana solo asistió a uno de los últimos 6 mundiales. Recordemos que en Rusia 2018 rompió una sequía de 36 años sin asistir a la máxima competición. A Francia 98 no fue por gol diferencia, pero a las siguientes 4 clasificatorias hizo pésimas campañas, siendo la peor de todas la que hizo previa al Mundial de Sudáfrica 2010. En ese proceso ocuparon la última posición con 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 11 derrotas. Marcaron 11 goles y recibieron 34 con una diferencia de gol de menos 23. La peor derrota que sufrió la selección inca fue de visita frente a la selección uruguaya, con la cual perdió con una paliza de 6-0, con goles de Loco Abreu, doblete de Carlos Bueno y hat-trick de Diego Forlán. En aquella campaña, la selección peruana estuvo en 11 jornadas en el último lugar. Aquel fracasado proceso estuvo bajo el mando del exjugador de dicha selección, José Guillermo Chemo del Solar. La selección chilena ha participado en 3 de los últimos 6 mundiales. Para Rusia 2018 estuvo a 2 goles de diferencia. Para Alemania 2006 le faltaron 3 puntos. Pero para el Mundial Asiático en 2002 hizo una campaña bastante mala, que será de la que nos ocuparemos en este video. Ocupó la última posición con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 12 derrotas. Marcaron 15 goles y recibieron 27. Finalizando con una diferencia de gol de menos 12. Su peor partido fue de visita ante la selección argentina, donde cayeron 4-1, con goles de Batigol, El Piojo López y doblete de Verón. Durante la competición, la peor ubicación de la Roja fue obviamente en la que finalizó. El puesto 10º lo ocupó después de las jornadas 1, 16, 17 y 18. Aquel proceso estuvo bajo el mando de 3 entrenadores chilenos. Lo inició Nelson Acosta, pero por los malos resultados fue despedido después de la 9ª jornada, donde perdieron 2-0 frente a Argentina. En su reemplazo nombraron a Pedro García y luego a Jorge Garcés, quienes tampoco pudieron enderezar el camino. La última vez que la selección boliviana asistió a un mundial fue en Estados Unidos 94. Es decir, desde que las clasificatorias se disputan en el formato actual, Bolivia no ha logrado clasificarse y no ha estado ni remotamente cerca de lograrlo. Su peor campaña fue rumbo a Brasil 2014, donde ocupó la 8ª posición. Sumó 12 puntos, producto de 2 victorias, 6 empates y 8 derrotas. Anotaron 17 goles y les hicieron 30, teniendo una diferencia de gol de menos 13. La mayor goleada la sufrió de visita frente a la selección Colombia, que le dio una paliza de 5-0, con goles de Magnelli Torres, Valdés, Teófilo, Armero y Falcao. La peor plaza que ocupó Bolivia durante esa campaña fue la última, donde estuvo en 6 jornadas diferentes. Ese fracasado proceso estuvo bajo el mando del argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros y el español Javier Ascargorta. Antes de continuar, te recomiendo para que veas el video anterior a este, donde hablamos del tridente que nació en las calles de Ámsterdam y se consagró en Italia, Europa y el mundo: Marco Van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard. La selección paraguaya ha asistido a 4 de los últimos 6 mundiales, un buen promedio que no resulta tan alentador teniendo en cuenta que no ha clasificado a los 2 últimos. Para Rusia 2018 estuvieron a 2 puntos del repechaje, mientras para Brasil 2014 hizo su peor campaña, de la que nos ocuparemos en este video. Finalizó en la última posición con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Marcó 17 goles y le hicieron 31. Teniendo una diferencia de gol de menos 14. En este proceso clasificatorio debemos hacer la anotación que se disputaron 2 partidos menos debido a que Brasil no participó por ser la anfitriona. Su peor partido en esa campaña fue de local frente a la selección argentina, con la que cayeron 5-2, con goles del Kun, Di María, Maxi Rodríguez y doblete de Messi de penalti. En 10 de las 18 jornadas, la selección guaraní estuvo en la última posición. Durante este proceso, en el banquillo estuvieron el paraguayo Francisco Arce, el uruguayo Gerardo Peluso y el paraguayo Víctor Genes, quienes fueron incapaces de levantar el nivel de la selección albirroja. La selección venezolana es la única sudamericana que no ha asistido al mundial. En la clasificatoria que estuvo más cerca fue rumbo a Sudáfrica 2010, donde estuvo a 2 puntos de clasificarse.
Su peor campaña de las últimas 6 fue la previa al Mundial de Francia 98, donde solo sumó 3 puntos, producto de 3 empates y 13 derrotas. Marcó 8 goles y le hicieron 41 con una diferencia de gol de menos 33. La peor goleada que sufrió fue de visita frente a la selección chilena por 6-0, con goles de Pedro Reyes y repóquer del Bambán Zamorano. Obviamente por la poca puntuación, Venezuela siempre estuvo en la última casilla. En ese proceso, la Vinotinto fue dirigida por el hispano-venezolano Rafael Santana y por el colombo-venezolano Eduardo Borrero. En la caja de comentarios quisiera que nos dijeras cuál selección crees que puede romper su propio antirrécord en estas clasificatorias de Qatar. Es decir, cuál selección crees que sumará menos puntos de los que sumó en su peor campaña acá presentada. Abajo en el comentario fijado te dejo el link de mi Instagram para que me sigas y el del canal de mi hermano Planeta 90 para que lo visites. En el acertijo del video pasado la respuesta correcta era Didier Deschamps. Para el de hoy les traigo las siguientes preguntas sobre las clasificatorias de Conmebol. Primera, ¿cuál fue el máximo goleador de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018? Segunda, ¿cuál fue el último mundial al que Colombia no asistió? Y tercera, ¿frente a cuál selección disputó Perú el repechaje intercontinental rumbo a Rusia 2018? Amigos, gracias por haber visto el video, déjame tu like, comenta y suscríbete al canal. Recuerda también activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también este video que te mencioné anteriormente referente al gran tridente neerlandés. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.